Vamos a dar inicio en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Inúndanos, Señor, con tu Espíritu. Báñanos con tu presencia, Espíritu de Dios. Guárdanos en ti, Espíritu Santo. Te pedimos que vengas y soples sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de nuestros hermanos que se disponen a escuchar la santa palabra de Dios. Reconocemos que ella es inspirada por ti, que tú la inspiraste, que tú la enseñaste y la sigues enseñando, Espíritu de Dios. Por eso nos acogemos a ti con fe en el nombre de Jesús de Nazaret, como divino paráclito nuestro, para que nos guíes, para que nos enseñes, para que nos des ese discernimiento, nos des la sabiduría para hablar de tu santa palabra. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Aparta de nosotros, Espíritu de Dios, toda interferencia. Y sobre cada uno de mis hermanos que ahora se disponen a escuchar esta santa palabra. Queremos escudriñar la palabra de Dios. Queremos aprender. Queremos conocer los misterios de Dios. Queremos conocer la verdad de Dios. Queremos edificar nuestra vida en los consejos de Dios, en las orientaciones de Dios, en los mandatos de Dios. Permítenos, Espíritu Santo, una vez más, poder comprender y entender. Pero sobre todo, Espíritu Santo, anímanos interiormente en llevar en la vida y a la práctica todas estas enseñanzas. Que nuestra fe se robustezca, que nuestra fe se haga fuerte, dócil al cumplimiento de estas enseñanzas y que sean para bendición, que sean para edificación y transformación de tantas vidas que hoy se dispongan y que puedan escucharlos en cualquier momento. Que sea la palabra dándoles un despertar, que sea la palabra iluminando su conciencia, dándoles bienestar interior, lavándolos, purificándolos, porque creemos que en ella podemos encontrar, porque los apóstoles fueron lavados y bañados en ella y por ella fueron purificados. Así también por ella sean rotos nudos, lazos, cadenas, fortalezas que el enemigo haya puesto en los corazones y en las mentes de tantas personas que lo puedan escuchar, puedan liberarse para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Sea bienvenido esta noche una vez más. Acompáñanos, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija en nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. Capítulo 3 del libro de Levítico. Vamos a entrar al capítulo 3 del libro de Levítico. Bien, Levítico 3 dice: Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Quien presentare como oblación un sacrificio pacífico. Recuerden que el libro de Levítico se trata
precisamente de hablar de todo lo que eran los sacrificios que Dios le dictó al sacerdocio de Moisés para que lo realizara, para propiciación, perdón de los pecados del pueblo. Ya vimos en el capítulo 1 y 2 sobre todas estas acciones. En el capítulo 1 y 2 vimos cómo sacrificaban el ganado mayor, el ganado menor y las tórtolas, que eran 3 tipos y con ellos se daban distintas oblaciones a Dios. Entonces ahora dice aquí: quien presentare como oblación un sacrificio pacífico, si la ofrece del ganado mayor, sabemos que el ganado mayor significa que los que son, pues la vaca, el novillo, ese es el ganado mayor, o la especie de ese tamaño, ¿ya? Que era la vaca y el novillo lo que se ofrecía, porque recuerden que era un ganado macho de 1 año, sin tacha, sin mancha, sin que no tuviera ningún tipo de herida. Buenas noches, doña Rosa, bienvenida. Veo que por ahí está don Antonio, buenas noches. Te dice: sea macho o hembra, la presentará sin tacha delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, o sea, del animal, que degollará a la entrada del tabernáculo de la reunión y cuya sangre derramarán los hijos de Aarón. Recuerden que el sacerdocio, Aarón era el sumo sacerdote y los hijos eran los sacerdotes que lo acompañaban. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, sobre todos los costados del altar. Entonces toda la sangre que salía del animal la recogían y le iban regando por toda la orilla, alrededor de toda la tienda, de todo el tabernáculo. Para ese tiempo no existían lo que llamamos hoy iglesias. Dios mandó a hacer algo que se llama tiendas, tabernáculos. Fue lo que se hizo en ese momento. Y eso estaba dividido. Una parte donde estaban el arca de la alianza. Otro lugar afuera donde se hacían los ofrecimientos de los sacrificios. Un lugar donde estaba el agua y un lugar donde estaba el lugar del sacerdocio. Estos sacrificios llamados pacíficos, para que ustedes sepan más o menos qué es eso de sacrificios pacíficos. Estos sacrificios llamados pacíficos tenían por objeto conservar y confirmar la paz del que lo ofrecía con Dios. ¿Ya? Se ofrecían en acción de gracias por un bien recibido. Que hoy más o menos es lo que hacemos, personas que van y hacen la Eucaristía y van por decir: quiero hacer una Eucaristía por acción de gracias por algo que he recibido. Usted mire que eso no es nuevo. Por eso es que decimos que la Eucaristía recoge algo del Antiguo Testamento, pero no se queda en el Antiguo Testamento, porque nosotros en la Eucaristía los sacerdotes ya no ofrecen animales ni tienen que rociar sangre. Pues que ya la sangre fue rociada, ¿ya? Y el animal, ya el animal no, el ser que iba a ser sacrificado fue nuestro Señor, y eternamente ese sacrificio ahora queda eternamente para que todos ya no tengamos que sacrificar un animal, poner sobre el animal la mano sobre la cabeza del animal, orarle a Dios, y con ese sacrificio pudiéramos nosotros ser perdonados. También había otra forma de que cuando vayamos a pedir acción de gracia también se ofrecía una víctima. Entonces esos son esos sacrificios pacíficos. Que cuando lean ustedes en la Biblia sacrificios pacíficos, se refería más que todo a la oblación para las acciones de gracias que se le pedía a Dios. Era una acción de gracias por un bien recibido o para implorar una gracia especial. ¿Ya? De los sacrificios se quemaban solamente las partes grasas, mientras que el pecho y la pierna derecha pertenecían al sacerdote. Y el resto al oferente. El animal, siempre lo que se ofrecía, se dividía. Una parte se quemaba y era lo que llegaba a la presencia de Dios con la oración.
Otra parte quedaba para el sacerdote, porque sabe que los sacerdotes no trabajan, sino que se dedicaban exclusivamente a eso. Y otra parte se la llevaba a la persona, pero ya bendecida, ¿para qué? Para compartir con su grupo familiar. Hola Alba, feliz noche, Dios te bendiga. Entonces dice, del sacrificio pacífico ofrecerá a Yahvé quemándolo en el fuego, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas. El sebo es como la grasa, pero una grasa que es mucho, es que hay una grasa que puede ser, usted la toca, que es como líquida, que usted la toca en la mano y se le degrada así, se vuelve líquida, por decir así, es pastosa. Este sebo no es una grasa que es mucho más sólida, ¿ya? Del sacrificio ofrecerá Yahvé quemándolo en el fuego, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas. Ya saben cuáles son las entrañas. Los 2 riñones con el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares y la telilla del hígado, que cortará de junto a los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar encima del holocausto puesto sobre la leña. Había un lugar, un puesto donde se ofrecía todo esto. Ahí estaba la leña prendida en fuego y sobre esa leña prendida en fuego se ponían todo esto que se va a sacrificar. Todos estos animales, no el animal completo, la parte del animal. Porque el animal era desprezado y habían unas partes que eran dadas al sacerdote, una parte que iba ya a incinerarse y otra parte que se la llevaba el que iba a ofrecer a Dios la petición. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán en el altar encima del holocausto puesto sobre la leña, debajo del cual arde el fuego. Es sacrificio consumido por el fuego, olor grato a Yahvé. Eso hacía parte, olor grato a Yahvé. Ya explicamos la vez pasada, en las semanas pasadas, cuál es el olor grato ahora para el Señor. Son nuestras oraciones, pero las oraciones que salen con un corazón grato a Dios. Ahí sale ese olor grato a Dios. Quien ofreciere a Yahvé un sacrificio pacífico del ganado menor. ¿Cuál es el ganado menor? Los que son como las ovejas, los chivos, las cabras, más o menos de eso. Quien ofreciera a Yahvé un sacrificio pacífico del ganado menor, sea macho o hembra, lo presentará sin tacha. Si ofrece como sacrificio suyo un cordero, lo presentará ante Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la degollará delante del tabernáculo de la reunión, y los hijos de Aarón derramarán la sangre sobre todos los costados del altar. De este sacrificio pacífico ofrecerá la persona, el oferente a Yahvé, como sacrificio de combustión, el sebo y la cola entera, cortándola desde el espinazo, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas, los 2 riñones con el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares y la telilla de hígado, que cortará de junto a los riñones. El sacerdote quemará esto sobre el altar, es alimento del sacrificio de combustión ofrecido a Yahvé. El sacerdote quemará sobre el altar ese alimento del sacrificio de combustión de olor grato. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Ley perpetua es esta para vuestros descendientes. En todas vuestras moradas no comeréis ni grasa ni sangre. Ahora vamos a entrar al capítulo 4. Este capítulo 3 es muy corto, pero es prácticamente
un seguimiento de lo que venía del capítulo 1 y 2, que es de este sacrificio. Entonces mira que hay algo, vamos a mirar un momentico de esta parte de la finalización del versículo 17. Dice, mire, ley perpetua es para vuestros descendientes. ¿Qué? Esto que está diciendo aquí. Cuando hablamos de una ley perpetua, estamos hablando de que eso tiene que permanecer eternamente, no se va a acabar. Entonces tú me dirás, pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que eso tenía que ser un sacrificio perpetuo, ¿por qué ya no se hace hoy? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber entender que Dios puede hacer una modificación, pero no cambia, como dice, la sustancia, o como dice, hace cambios de forma, pero no de fondo. Porque quiso Dios que se ofreciera siempre y ante sus ojos siempre estuviera el ofrecimiento a Dios. ¿Ya? Que es la entrega a Dios, el ofrecimiento a Dios. Pues se ofreció nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién se entrega? Pues más nadie tiene que ir ¿a qué? A ofrecer su vida. Pero el Señor está pidiendo sacrificio, porque dice hay que hacer sacrificios perpetuos. Pues Dios dice, pues ya no tienen que hacer sacrificios perpetuos de animal. Con nuestro Señor Jesucristo se anula ahora con lo animal. Ahora el Señor es donde dice, yo quiero que ahora ustedes hagan sacrificio, pero en su vida. Entonces esos son los sacrificios. ¿Ya? Sacrificio. Entonces, son los sacrificios de nuestra vida los que ahora le vamos a ofrecer al Señor. Por eso cuando nosotros vamos al altar, hoy muchas personas van a la iglesia, van a la Eucaristía y van a ofrecer una acción de gracia. Esto que está diciendo aquí, las oblaciones pacíficas que llaman aquí. ¿Qué hacen las personas hoy? Para ir y hacer una Eucaristía en acción de gracia o para pedir algo. ¿Qué hacen? Normalmente van y pagan. Y eso no se debe hacer. Eso es algo indigno ante Dios. Pero es que los sacerdotes los hacen. Ellos son los que cobran. Pues tristemente, ellos se han amparado en necesidades que ellos han creado, unas reales y otras creadas, ¿ya? Y le cobran. Pero usted que me está escuchando, en el nombre del Señor, usted no pague de aquí en adelante, jamás y nunca, por alguna oblación que usted quiera el Señor. O sea, pedir acción de gracia, pedir por algo que necesite, por una necesidad, por sanación, por lo que usted le quiera pedir al Señor. Nunca ofrezca dinero. Eso es como insultar, eso es como algo que no es grato a Dios. Pero y entonces, Señor, me estás diciendo que Dios quiere que tienes que ofrecerle algo. Claro que sí. Cada vez que vayas al altar a la Eucaristía, tú tienes que llevarle algo a Dios. ¿Qué tienes que llevarle? Es a ti quien Dios te quiere. Él no quiere tu dinero. Dios no quiere tus posesiones. Como hay por ahí sectas que dicen, ven, entrega tu carro, entrega tu casa para que Dios te bendiga. Dios no quiere ni tu carro ni tu casa, quédate con ella, administralos bien. Haz el bien con todos los bienes que has obtenido. Bendice a otro con los bienes que ha obtenido. No tienes que dar eso. Tú no tienes que dar dinero, absolutamente nada, para pedir a Dios. Pero es que los pastores también nos enseñan. Porque también, tristemente le voy a decir, la humanidad, tanto pastores como sacerdotes, están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos se enamoraron del dinero. Por eso la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y por qué se ha corrompido el hombre hoy en la tierra? Por el dinero. Por el dinero compran conciencia, por el dinero cambian de opinión, por el dinero compran la justicia, por el dinero matan personas, por el dinero hace de todo el ser humano.
Porque ¿quién es el príncipe y dueño de este mundo? Satanás. Y él ha puesto el oro como el Dios que lo representa a él. Entonces, eso es lo que él le ofrece. ¿Qué le ofreció nuestro Señor Jesucristo en el desierto? Eso. Poder, dinero, que es lo que la gente hoy que cuando tú estás lejos de Dios, eso es lo que dentro de ti te emana. Pero cuando tú tienes a Dios, sabes que eso no es lo que emana dentro de ti. Entonces, cuando tú le vas a ofrecer a Dios, si tú vas a la Eucaristía, tú tienes que llevarle algo a Dios. ¿Cómo vas tú a ir a un banquete como ese? La Eucaristía. Cada vez que usted vaya, yo voy todos los días, entonces todos los días tengo que llevarle. Sí, Señor, si usted va todos los días tiene que llevarle a Dios, presentarle su ofrenda. Ahí por allá pasan, yo doy 2,000 pesitos, 1,000 pesitos. No dé más dinero. Y menos con ese pensamiento. No. Una cosa es que te digan a ti, mire, vamos a recogerle para darle un mercado a esta persona. Tú sabes que ya va destinado para eso. Pero si te cobran en la entrada, que no, que aquí vamos a hacer que misas colectivas, que de acción de gracia, anótese aquí y dé un abono voluntario, usted no pague eso. Dios no te va a dejar de bendecir y darte lo que necesitas porque tú pagues con el dinero. ¿Qué tipo de Dios tienes y qué tipo de persona eres tú que vas a comprar las gracias de Dios con dinero? Por simples 2,000 pesos. O sea, ponte a pensar. Lo que tú necesitas, esa gracia tan especial de Dios, te vale 5,000 pesos. ¿Cuánto vale una Eucaristía hoy en día? No sé, porque yo desde el año, yo creo que en la vida, desde que conocí esta verdad, más nunca cuánto pagué. Pero solo una vez pagué una Eucaristía y en ese tiempo valía creo que 16,000 pesos. No sé cuánto puede estar valiendo una Eucaristía, pero póngase que valga 20,000 pesos. ¿Usted cree que 20,000 pesos es un valor a darle a Dios para darte lo que tú quieres? 20,000 pesos te vale la gracia infinita de Dios. No, Señor. Dios no quiere ni tu dinero ni necesita tu dinero. Porque Dios es el dueño de todo. Entonces, Él ni quiere ni necesita tu dinero. ¿Para qué te va a quitar lo que tú le estás pidiendo y lo que Él te ha dado? Porque Él es el que nos bendice. Entonces cada vez que vayas, ¿qué tienes que llevarle? Bueno, váyase con el bolsillo vacío, sin ninguna moneda, y usted lo que le va a ofrecer a Dios son su obediencia, es su amor, su fidelidad, su entrega, su renuncia al mundo, el perdón a sus hermanos. Si usted ese día perdonó a su hermano, dice, Señor, te ofrezco, eso es lo que tú le vas a llevar a Él. Si ese día hiciste un bonito acto de amor a tu hermano, esa es la ofrenda que tú le llevas. Si ese día tú le dedicaste un tiempo valioso a Él, queriendo ofrecerle, llévale, eso es lo que hiciste. Entonces, todas esas obras de amor, si tú hiciste hoy un acto de bondad a una persona, pero lo hiciste con amor, sin esperar nada a cambio, esa es tu obra. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, que ese amor. Entonces, cuando tú brindas amor, eso es lo que tú llevas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios te quiere a ti. Una persona despojada, arrepentida, con corazón contrito y humillado. Y esa es la ofrenda que tú vas a llevar. Y eso es lo que Dios quiere. Más nunca des dinero a ningún ser humano que te ofrezca oración y pedirle a Dios. Sea de la forma que ellos quieran. Sea en una Eucaristía, sea en un grupo de oración, sea en una iglesia, sea en un barrio, donde sea. No paguen absolutamente nada. Hoy se los digo. Y se lo digo en el nombre del Señor Jesús, que lo ha revelado y así lo ha dicho el Señor. Todo aquel que hoy, sabiendo que no debe llevar dinero a los predicadores y le llevas dinero, ese dinero el día del juicio te lo va a convertir el Señor en estiércol de marrano. Así que usted no pretenda comprar los beneficios de Dios. Así que usted no pretenda creer que va a sacar a las personas del purgatorio con Eucaristía. Entonces el reino de los cielos se compra con monedas. No sea usted insultar la grandeza de Dios con unas tristes monedas.
Además, ¿cómo es posible que cobren los sacramentos que te entran al reino de los cielos? Bautismo. Eso es un error de la iglesia. Pero mira que entre ellos mismos es el amor al dinero. Porque yo recuerdo que cuando este papa se posesionó, una de las cosas fue que él dijo que en las parroquias no deberían cobrar los sacramentos. ¿Y qué pasó? Muchos sacerdotes no obedecen. Pusieron el grito en el cielo que cómo se iban a sostener. Vaya la fe de ellos. Imagínese usted esa fe. Que cómo se van a sostener. Entonces la ofrenda que pasa cuando pasa la bolsa aquí. No, que hay necesidades aquí en el templo. Cada vez que cambian de templo, le buscan una necesidad al templo. Cambiarle los bombillos, cambiarle la banca, cambiarle el atrio, cambiarle el techo, cambiarle la pintura. Le encuentran una necesidad al templo. Se la buscan. No colabore ni ponga usted para nada de eso. Porque Dios pidió ofrenda y diezmo para darle a los necesitados. Si usted sabe que es para eso, délo. Si no, usted mismo lléveselo al que lo necesita. Y si tú lo hiciste antes de entrar a la Eucaristía, bueno, ahí le estás llevando a Dios. Dios, eso que tú me has pedido, lo he hecho. Esa es la ofrenda que le estás llevando a Dios. Porque Dios quiere que tú hagas su voluntad. Que tú cumplas esa bella voluntad. Entonces, eso es el ofrecimiento al día de hoy. En los antiguos tiempos era el animal. Hoy ya no, ahora es eso. Cuando vamos a la Eucaristía, es ofrecernos nosotros mismos. Ahora nosotros somos esas víctimas. Por eso Pablo decía, circuncídense. Circunciden sus corazones. Ahí está el altar. Nosotros somos ofrenda viva para Dios. Porque Pablo también dice, háganse ustedes ofrendas vivas para Dios. ¿Cómo me hago yo ofrenda viva para Dios? Porque yo me sacrifico para Dios. Este cuerpo ya no es para las cosas del mundo. Este cuerpo no debe deleitarse con las cosas del mundo. Mi vida no es para qué, para seguir apoyando las ideologías del mundo y perversas que hay en el mundo. No, mi mente, mi corazón, mi vida debe ser que apuntado a mostrar y apoyar todo aquello que tenga que ver con lo que es la palabra de Dios, con lo que Dios ha mandado. ¿Ya? Mira, dice nuestro hermano Julián que le cobran las misas a 40,000. Imagínense usted, y ahí sí a veces hacen grupales y todo eso. El Día de los Muertos, ay Dios mío, qué banquetes se dan. Entonces, mire que dicen, ay, entonces ley perpetua, pero mire que Dios todavía sigue haciendo eso, o sea, la ley sí sigue dándose. Lo que cambió ahora que es el objeto de culto, pero sigue la ley de ofrecimiento, de sacrificio, sigue dándose. ¿Ya? Y así por eso es que muchas cosas de Dios hay que saberlas interpretar, no hay que cogerla a la ligera, sino que Dios hace transformaciones, mas no las quita. Eso es como el sacerdocio. El Señor dijo sobre el sacerdocio lo puso desde Abraham y dijo que sería perpetuo. Con Moisés lo confirma y dice que sería perpetuo. Claro que en Abraham es donde él dice que declara que va a crear un pueblo de reyes, profetas y sacerdotes. No lo creó ahí mismo, pero le dijo a Abraham que del linaje de él. Y lo comenzó a crear ¿cuándo? Después de Moisés. Primero creó los sacerdotes. Porque antes de los sacerdotes que lo crearon con Moisés no existían ni reyes en Israel. Estoy hablando de Israel. Porque existía el faraón que era como un rey. Pero estoy hablando en el pueblo que Dios creó. Porque recuerden que Israel se crea con las 12 tribus. Con Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre, le quita a Jacob y le pone Israel. Ahí es donde comienza. Jacob con sus 12 hijos y todos las esposas y todo ese pueblo es Israel. Que después se crece grandísimo en Egipto. Ese es el pueblo de Israel. En ese momento no existían reyes en Israel ni profetas. Comenzó con Moisés. Moisés entonces lo tomó Dios como uno de sus elegidos. Y a Moisés, con Moisés creó el sacerdocio. Entonces crea Dios por primera vez su sacerdocio. Y dice que ese sacerdocio sería a perpetuidad igual.
Y uno dirán, pero es que el Señor, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Señor abolió el sacerdocio. Falso. Eso es falso. Esa es una afirmación que es falsa. Dios no abolió el sacerdocio. Dios transformó el sacerdocio. Dios vino porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo vine a darle entendimiento. Yo no vine a abolirlo de mi Padre. Yo vine a darle entendimiento y cumplimiento. Porque nuestro Señor Jesucristo llegó para reformar ese sacerdocio. Pero ¿qué pasó? Lo desecharon. Porque Jesucristo les propuso una forma diferente de lo que ellos estaban haciendo. Y ellos no querían perder el negocio. ¿Ya? No querían perder el negocio. Entonces, como ellos no acogieron a nuestro Señor Jesucristo se cogió a 12, los llamó apóstoles, y a ellos, sobre ellos fundó la iglesia, les dio la autoridad, y ellos serían los que establecerían el sacerdocio. Así como Moisés cogió a Aarón y a sus hijos para formar el sacerdocio. ¿Qué pasó? Aarón y sus hijos después fueron dándole la autoridad a otros, y a otros, y a otros, y a otros, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. O sea, venían por sucesión. Y mira que ese sacerdocio desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo tenía errores. Cometieron grandes errores. Pero dime tú, llegó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se fue para otra iglesia. Ustedes se dieron cuenta en la historia, en qué momento de la historia, teniendo errores el pueblo de Israel y teniendo errores ese sacerdocio, dime cuántas veces, cuando Dios los cambió. Es que esa es la parte que uno no entiende de los protestantes. ¿Qué estudian de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de Dios tienen ellos en la mente que es? El Dios que hoy se aburre de una obra porque se equivocaron o porque hicieron algo malo y hoy cree otro. No, señor. Ese no es el Dios. Y mira que si usted estudia la historia, mire, piense lo que le voy a decir. Desde Moisés Dios creó el sacerdocio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Moisés hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pasaron cuánto? Pasaron, creo que como 3.000 años. Bueno, no tengo el dato exacto. Tendría que buscar el dato exacto. ¿Cuántos años? Pero fueron más de 2.000 años. En esos más de 2.000 años, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, fue quebrantado. El pueblo de Dios, Dios lo deportó a otros pueblos. Permitió que otros reyes lo esclavizaran. ¿Por qué? Porque Dios los castigaba, porque ellos entraban en idolatría. O sea, Dios los castigaba. ¿Qué hizo con el sacerdocio? También lo castigaba. Pero quiero que me busquen los protestantes. ¿En qué parte de esa historia, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo, Dios repudió? Pero cuando digo repudio es que los cambió al sacerdocio y al pueblo de Israel. Nunca. Dios los castigaba, pero nunca los cambió. Nunca los cambió. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, no los cambió. Lo que hizo fue transformarlo. ¿Y qué es lo que hacía? Pero es que Dios esperó tanto. No, es que Dios venía haciéndoles transformar a ellos hace rato. ¿Y cuál era la misión de los profetas? Adivinen ustedes cuál era la misión de los profetas. Era eso. Los profetas Dios los mandaba a cada tiempo para que fueran y exhortaran al sacerdocio, a los reyes, y recordarle al pueblo: Dios es un Dios vivo, Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recuerden lo que Dios hizo por Israel, vuélvanse a Dios. Esa era la misión de los profetas. Los profetas eran la voz de Dios para recordarle al pueblo. Y iban y declaraban lo que venía para el pueblo, los castigos de Dios porque se apartaban de Dios. De Dios, a pesar de que el pueblo mira que estaba ahí, enviándole a sus elegidos para que fueran hablándole. O sea, Dios siempre estuvo detrás del pueblo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dio una parábola de eso. Dijo, el dueño de la viña le arrendó a los viñadores. Vino y cogió y mandó a unos administradores a cobrar el precio de la viña. ¿Qué hicieron con los que fueron a cobrar? Los mataron para que no llevaran ningún dinero. Mandó otro, ¿qué hicieron? Mataron al que fue a cobrar para que no. ¿Y después qué pasó? Mataron a otro.
dijo el dueño de la viña, bueno, me tocará mandar a mi hijo. De pronto a mi hijo, como es mi hijo, a ese sí van a tener consideración, a ese sí van a escuchar y a ese sí le van a pagar. Y resulta que mandan al hijo y ¿qué? También lo matan. ¿Esa historia a qué se refiere? A eso, a esa historia desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Dios le mandaba cada cierto tiempo, le mandaba profetas. Mandaba profetas hasta Juan. Juan fue el último profeta. Hasta Juan Dios le mandaba profetas que hacía lo mismo que decía Juan: arrepiéntanse, conviértanse. Mira lo que pasó, lo que hizo Jonás con Nínive. Arrepiéntanse porque viene la destrucción. Así hacía Moisés, hacía Jeremías, Ezequiel, Isaías y todos ellos. Samuel y todo eso. Todos esos profetas se dedicaron fue a eso, a exhortar al pueblo. Pero nunca Dios los cambió. Los castigó, pero nunca los cambió. ¿Por qué han de decirlo hoy los hermanos protestantes que Dios creó una iglesia? Entonces se equivocó la iglesia porque hay errores en la iglesia. Entonces en esos errores, entonces Dios vio un error y dijo: no, hay que cambiar esa iglesia. Pero el punto es, entonces Dios cambió y ahora tiene 20.000 iglesias Dios. O sea, ¿qué imagen estamos poniendo a una persona que no sea cristiana y se pone a pensar sobre el cristianismo y a mirar el cristianismo? Que va a decir: creó Dios una iglesia y ahora hay 20.000 iglesias. Y a Dios, ¿qué fue? Que se le salió la obra de las manos, no la pudo controlar, no la pudo dominar. Esa es la imagen que uno estaría tratando. Viene un musulmán acá y va a decir eso. Ni los musulmanes tienen tanta división, ni los hindúes tienen tanta división, ni los islamistas y todo eso no tienen tanta división. Solo los cristianos tienen tanta división, porque ni los mismos judíos tienen tanta división. Son tantos cristianos. Por eso es que todos esos que han creado división de la iglesia y se han ido y que han creado división, pues justa cuenta tendrán con Dios. Porque el Señor dijo: un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe. Entonces mire, reflexionen sobre eso, díganle eso, vea, díganme en qué parte de la historia, en todas las equivocaciones que tuvo el pueblo de Israel y los sacerdotes, Dios les repudió. Dios los castigaba, pero nunca los cambió. Y entonces nuestro Señor, pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, no, señores, no los cambió. Él transformó el sacerdocio. Porque este sacerdocio lo que hizo fue, mira, que tomó de lo que venía del antiguo, porque es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ellos quisieron, algunas cosas las cambiaron. Por ejemplo, ya no tenían que circuncidar. Ahora, ¿qué era? El bautismo. Pero mira que es lo mismo, no cambia. Lo que hizo fue, antes para poder ser tu parte del pueblo de Dios te tenían que circuncidar. Pero no podían circuncidar a la mujer. Entonces Dios ahora puso, ¿quiénes circuncidaban? Ahora los que eran israelitas. Pero como Dios ahora quería tomarlos a todos, no solamente israelitas, sino no israelitas y que fueran paganos, porque Dios vino aquí a reunirlos a todos en nombre de Jesús. Jesús sería el nombre por el cual todos tendrían que venir a Él. Dijo el Padre: este es el nombre el cual voy a poner para que todos vengan aquí. Pagano o no pagano, israelita o no israelita. ¿Quiénes se circuncidaban antes? Solamente los israelitas. Pero Dios dice: no, ahora voy a poner. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se circuncidaba era la forma en que una persona se hacía parte del pueblo de Dios. Si una persona no se circuncidaba y en el tiempo que Dios mandaba el varón, tenían que desecharlo, tenían que sacarlo. O sea, no podía entrar. O sea, con la circuncisión la persona entraba a ser parte del pueblo de Dios. Esa es la función ahora del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, entramos a ser parte del pueblo de Dios. Es el bautismo lo que nos lleva a ser parte del pueblo de Dios. Ustedes iban llevándome la idea. Entonces Dios no lo cambió, lo que hizo fue, como dice, unos cambios, pero la idea de llevar todavía ese sacerdocio no. Porque si ustedes se van hasta Apocalipsis, que es lo último, en el Apocalipsis se habla de ¿qué? De un real sacerdocio, de un pueblo real y un sacerdocio real. O sea, en el Apocalipsis habla de sacerdocio. Desde Abraham para acá se habla de sacerdocio. El sacerdocio nunca se va a acabar. Siempre existirá y existe el sacerdocio.
Dios va a hacer cambio. Y de este sacerdocio también Dios va a hacer cambio. Pero no va a abolir el sacerdocio, va a hacer cambios en el sacerdocio. Ellos tienen que despertar de alguna forma y Dios lo va a hacer y les va a quitar todo eso, como dice, así como hizo con el de los judíos, para formar un nuevo sacerdocio que pueda seguir exactamente, para que dejen las idolatrías, la sinvergüenzura y todo lo que está mal. ¿Ya? Por ejemplo, eso de estar cobrando y que por orar por muerto. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted va a parar para meter a una persona al reino de los cielos? Ni los protestantes se atrevieron a tanto. Porque había una profeta, una llamada profeta, y decía que, le decía a la gente de ella, y eso era una iglesia grandísima, la descarada decía, ¿acaso tú no sabes que con tus dólares yo te puedo meter al reino de los cielos? Pobre mujer, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y lo peor es que la gente se levanta y eso, mejor dicho, eso es indigno ante Dios. Decir que con las sucias y tontas y a veces hasta corruptas monedas va a entrar al reino de los cielos. Porque hay gente que va y paga una Eucaristía con dinero robado. Imagínese usted, va a pagar usted una Eucaristía con un dinero robado, un dinero mal habido. Porque hay gente descarada, sí, que la hay. Va a pagar la Eucaristía con dinero mal habido. Imagínense usted eso. Si la ofrenda es el dinero, ese dinero va manchado. Dígame usted cómo llega esa ofrenda. Y los sacerdotes, como dicen, reciben el dinero y no les importa. Peor, hubo una vez uno que dijo que cuando las personas, si alguien cometía un ilícito y ese dinero lo llevaba a la iglesia, ya lo blanqueaba, o sea, quedaba lícito. Imagínense tanto cómo estamos. Y los pastores que te dicen, venga, tráigalo que yo acá. Usted está haciendo una gran obra porque le está ayudando a edificar una casa a Dios. ¿Qué casa a Dios? Habráse visto que ahora Dios tiene casa en la tierra. ¿Ya? Habráse visto que ahora Dios tiene casa en la tierra. Hay unos por ahí que dicen que le estamos creando una casita a Dios. Dios ha dicho que Él no tiene trono en la tierra ni habita en templos de roca. Aquí no hay casa para Dios. No hay nada que pueda contemplar la grandeza de Dios en la tierra. Dios tiene ¿qué? Dios tiene su gloria y su lugar es en el cielo. Así que ese cuentico cuando le digan que vamos a crearle una casita a Dios, dígale, deje de ser descarado. Será la casa de usted. Porque Dios aquí en la tierra no tiene casa. No es digno la tierra de ¿qué? De la pisada y de la presencia de Dios. Dios tiene ¿qué? Su lugar en el cielo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta en cuanto a eso, el sacerdocio no fue así. Entonces mire que así como estos sacrificios, dice, la ley perpetua, dice aquí, ley perpetua es esta para vuestros descendientes. ¿Ya? En todas vuestras moradas no comeréis ni grasa ni sangre. Ah, pero mire, yo a veces como carne con grasa. Esa, ¿cómo que se llama? En la carne que venden que a mí me encanta, que es el gordito que uno se come de la carne. Entonces yo estoy cometiendo pecados si me como una morcilla que tiene sangre, si yo me como esa carne que tiene esa grasita que es rica. Es que no me acuerdo cómo es el nombre de esa porción de la carne que tiene la grasita que la cocina y eso es súper deliciosa. Entonces, estoy cometiendo pecado porque Dios dice, en toda vuestra morada no comeréis ni grasa ni sangre. Porque vendrán, si usted es una persona que no tiene la luz, va a tomar eso, como hacen hoy los pentecostales. Los pentecostales que no se comen una morcilla y que porque tiene sangre, porque ahí dice, no comerás nada que tenga sangre. ¿Acaso cuando tú te comes un pedazo de carne de res, no lleva sangre? Tiene sangre. Tengo unos familiares que son pentecostales y no comen que la morcilla que tiene sangre. Entonces cuando te comes el pedazo de carne de res, no tiene sangre. Entonces les voy a explicar esto para que usted no se deje engañar, porque sé que se lo van a meter. Entonces cuando dice aquí, no comerás ni grasa ni sangre, no quiere decir que te vas a
va a ser malo que te comas un pedazo de carne que tenga grasa o sangre. Lo que está tratando de decir es que era la carne y la grasa que se ofrecía. Aquello que se ofrecía a Dios nadie lo podía comer. Por eso Dios decía, a mí me van a ofrecer la grasa, y decía que le ofrecían a Dios en el sacrificio. Y decía, al sacerdote le vas a dar esta parte, al que ofrecía le vas a dar esta parte. Y la sangre no se puede ser para absolutamente otra cosa que para rociar ¿qué? El altar. Entonces, por eso está diciendo eso. Ustedes no van a coger esa sangre, ya, ni esa grasa. Entonces, es esa que se ofrece en sacrificio. Pero como ya nosotros hoy en día no ofrecemos ningún tipo de sacrificio de animales, ni estamos haciendo sacrificios a Dios con los animales, pues cómase todo lo que usted coma. Cómase hasta la pezuña de la vaca, si se la puede comer. Cómase hasta el cacho. Porque yo creo que lo único que no se come de la vaca es el hueso de la cabeza y el cacho, porque el ojo, la lengua, los cachetes, porque los cachetes hacen la butifarra, todo, la pata de la vaca, con eso hacen la gelatina, que es buenísima. Dígame, de la cola de la vaca hacen también. Todo se come. Y la grasa de la vaca no es mala. Es mala para el que ya tiene el hígado dañado. Pero usted tiene un hígado formidable, coma sabroso. Porque así lo han dicho los médicos. ¿Ya? Entonces, para que entiendan eso. Entonces, esas personas que dicen, ay, es que en el Nuevo Testamento Pablo decía, no coman alimentos que contengan sangre. Les voy a explicar cuando les digan eso. Resulta que Pablo dijo eso porque al pueblo que Pablo les dirigió eso, y usted tiene que llevarlos a eso y decirle, vea, cuando Pablo dijo eso, tienes que examinar a quién se lo dijo y por qué se lo estaba diciendo. Resulta que a ese pueblo, a esa persona que le estaba dirigiendo Pablo, en esa comunidad, allí existían sacrificios que se hacían a otros dioses. ¿Y cómo se hacían ese sacrificio a otros dioses? Con ofrecimiento de sangre, y que algunos de esos alimentos tenían sangre, esa sangre que se ofrecía, porque recuerden que Satanás siempre trata de imitar los cultos a Dios. Satanás no, Dios mandaba rociar la sangre sobre el templo, sobre el tabernáculo, que no era templo en ese nombre. Satanás lo que hacía era que mandaba hacer sacrificios, todavía hoy existe. ¿Qué hacen los brujos? No ofrecen la sangre de animales, y con eso hacen hechizos, y con eso hacen ofrecimientos, y hacen pactos. Que de la sangre de uno con la sangre de un animal, y ahí hace un pacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pablo le estaba diciendo, ojo, que hay mucha gente que coge y hace ofrecimientos de alimentos con sangre, o de la sangre, y después se lo echa a los alimentos, y esa es una sangre que se consagra a ídolos. Entonces el problema era que la sangre era ofrecida a ídolos. Era una sangre que estaba ofrecida a ídolos. Pero si usted va a su casa, en su casa su mamá, su abuelita, le ofrecieron a un asado, y su abuelita se le dio por hacer una morcilla, porque ella hace una morcilla, dígame en qué momento su abuela le está ofreciendo eso a un demonio, a un ídolo, a un otro dios. Ella no está haciendo ningún ofrecimiento. El problema era porque esa sangre era ofrecida a ídolos, a otros dioses. O sea, en sí, a Satanás y a todo lo que se inventa como ídolo que se inventaba allí. Ahí está el problema. Entonces, para que ustedes sepan que ustedes se pueden comer toda la morcilla que ustedes quieran, toda la sangre, o sea, los alimentos que tienen sangre. Que en este caso sería la morcilla, porque ¿cuál otro alimento tiene sangre? Ellos no comen por eso. Y si le salen con esa, díganle, y tú le preguntas, ¿usted come carne de res? Sí, yo como nada. Y usted no sabe que la carne de res tiene sangre. Entonces, para que usted no se deje engañar de esa filosofía, de esa doctrina, que no han podido entender barata, a mí me cuesta entender que a ellos les cueste entender cómo van a distorsionar ese pedazo y no hayan podido comprender eso. Yo creo que siempre es la búsqueda de estar contrario a una buena doctrina. Se han enceguecido y se dejan llevar. Entonces sepan ustedes que aquí dice, ley perpetua es para vosotros sus descendientes, y en toda vuestra morada no comeréis grasa ni sangre. Ya saben a qué se refiere cuando lean eso, o les lean eso si les llega algún día.
Porque de pronto puedan coger eso, de pronto puedan coger los mismos pentecostales esa cita bíblica para decirles que en el antiguo Dios las prohibió y en el nuevo también Dios las prohibió. Es el mismo sentido. Aquí, porque Dios dijo que la sangre no debe ser utilizada, simplemente es para rociar el templo. Y la grasa para ofrecerla a Él. No podía cogerla absolutamente. Si un sacerdote cogía la grasa de Dios, moría enseguida. Entonces, así terminamos el capítulo 30. Viene el capítulo 4, dice: habló Yahvé a Moisés diciendo. De lo que dije hasta aquí, ¿tienen algún pregunta o comentario? Me escriben o me piden y yo lo subo. No hay problema de la idea. Me dicen y yo paro y les respondo. O vamos mirando. Dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si alguno pecare por ignorancia haciendo algo prohibido por las leyes de Yahvé y cometiendo alguna de aquellas cosas, si el que peca es el sacerdote ungido, que de este modo hace culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado cometido un becerro sin tacha, como sacrificio por el pecado. Vea esto, ojo lo que vamos a leer aquí. El libro de Levítico puede ser un libro que a mucha gente no le gusta leer, que le puede parecer cansón, pero enseña muchas cosas y para entender muchas cosas de estos tiempos de nuevo, o sea, lo que Dios quiso dar a entender. Mira lo que está diciendo, qué importante esta parte. Está diciendo, si un sacerdote comete un pecado por ignorancia, contamina al pueblo. Ojo a eso. O sea, está queriendo decir que el pecado del que es la cabeza de lo que lidera, él transmite eso sobre lo que lidera. Entonces, imagínense al día de hoy, ¿por qué hoy muchos del pueblo de Dios hoy están tan desapercibidos? ¿Por qué hoy los padres no pueden controlar a sus hijos? ¿Por qué hoy los padres tienen problemas con sus hijos? Porque hay muchos hijos en... ¿qué? ¿Cómo tienen los padres a sus hijos? Si son desobedientes con Dios. Los padres son desobedientes con Dios. Dígame cómo esos hijos van a ser obedientes con los padres. ¿Cómo están teniendo esos hijos? En fornicación y adulterio. Muchos hijos son producto de la fornicación y de adulterio. Dígame usted cómo ellos van a tener hijos en obediencia, hijos sanos, hijos cuerdos, hijos sanos. Mira hoy tantos jóvenes tan a temprana edad que con trastornos. Bueno, y todo eso que viven ellos en adicción y todo lo demás. Ahí lo que los padres hacen pueden transmitir espiritualmente a sus hijos. Claro que sí. Cada quien, el padre es cabeza del hogar y sacerdote de su hogar. O eso, padre, el hombre es cabeza del hogar y sacerdote del hogar. Y cuando el padre vive en pecado, ¿eso qué va a hacer? Eso va a crear un efecto negativo sobre el hogar. De alguna forma. Tiene que haberlo. ¿Sí? Tiene que haberlo. Hay un efecto negativo en el hogar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué mandaba Dios? Bueno, entonces, como fue en ignorancia, entonces Dios le dice, vas a hacer un sacrificio. Entonces tiene que saber hoy, tenemos que aprender hoy esta parte, que nuestra forma de vivir en pecado va a tener un efecto ¿sobre quién? Sobre los míos. Por eso ahora yo no tengo que ofrecer un sacrificio. ¿Qué sacrificio tengo que hacer? ¿Qué sacrificio nos pide Dios? A ver, díganme ustedes que están aquí, estas 15 personitas que tengo aquí, ¿qué sacrificio tengo que hacer yo? Soy el sacerdote de mi hogar y cometí un pecado por ignorancia. ¿Qué sacrificio tengo que ofrecerle a Dios ahora para que perdone y para que eso no recaiga sobre mis hijos y no afecte
A ver, escríbanme ahí a ver si tienen ese discernimiento y la luz del Espíritu. Tiene que ofrecer un becerro sin tacha como sacrificio por el pecado. Exacto. Bendita sea el Leini que tienes la luz. ¿Qué tiene que hacer? Dejar de pecar. Tienes que cortar eso que estás haciendo. Tienes que cortar. Se está robando. Si tú robas, ¿qué puedes esperar de tu hijo? Va a ser un ladrón también. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cortar con ese pecado. El sacrificio hoy es cortar. Lo que yo le decía, es cortar. ¿Ya? Tengo que cortar ese pecado. Y así estoy ofreciendo y estoy aquí haciendo que eso ya corte para que no le transmita a mi hijo. Cortar con ello. Antes ofrecía un animal, ahora nosotros lo que tenemos que ofrecer es que cortar con eso. Obviamente el arrepentimiento. Yo corto, es que el mejor arrepentimiento es cuando yo corto, no es decir me arrepiento, Señor, porque hay mucha gente que hace eso, que fue lo que estaba explicando el domingo Francisco, y es cierto. La gente en los antiguos tiempos, mira que él dijo, que en los antiguos tiempos hasta Job ya estaba cogiendo que los hijos se iban a perder en el pecado y ofrecía sacrificio ¿para qué? Para expiación de los hijos. ¿Qué pasó? Llegó un tiempo que ya estaban cogiendo la expiación como ¿qué? Como un juego. Entonces se van a pecar, entonces yo que peco y rezo y empato. ¿Qué es lo que está haciendo la gente hoy en día? La gente se va a confesar, comete un pecado, pero va y se confiesa para, como dice, para poder comulgar o para que vean, o como para engañarse ellos mismos, pero después al siguiente día están que otra vez en el mismo pecado. Entonces no es el hecho de irme a confesar, es el hecho de que verdaderamente yo tengo el arrepentimiento, yo he hecho la acción de cortar, yo tengo verdaderamente la voluntad para hacer eso. Ahí es que yo voy y me confieso. Porque yo le voy a decir, si usted es una persona que se siente débil y usted sabe que va a caer porque usted el objeto de pecado lo tiene ahí, no lo domina, se deja dominar, no se ponga a estar que me voy a confesar y vuelvo a pecar. Ahora vuelvo y me confieso y vuelvo a pecar. Porque te vuelves allí que una bolita de caucho de Satanás. Así es, los hijos aprenden es de los padres y los hijos ven lo que hacen los padres. Por eso la mejor enseñanza, ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor enseñanza? El ejemplo. Dice que en las palabras se enseñan, pero los ejemplos o los testimonios arrastran. Entonces es mejor enseñarle a los hijos, más que darle cantaleta, porque ese es el problema de los hogares nuestros, darle cantaleta a nuestros hijos. Vea, eso es lo peor que una madre y un padre puede hacer con sus hijos, darle cantaleta. ¿Qué va a pasar? Un día los hijos se van a aburrir de escucharle la voz. Ya les chilla la voz. Ya escucho a mi mamá con ese tonito de cantaleta y ya me chilla. Y yo escucho a mi papá con ese tonito y ya me chilla. Y por eso ellos se cierran. Dele con el buen ejemplo. ¿Ya? Es el buen ejemplo. Claro que sí. Imagínese usted, si usted toda su vida se dedicó a hacer lo malo, su hijo creció viendo lo malo y haciendo lo malo, usted no va a pretender que después que su hijo creció, se hizo adulto, viéndolo usted malo y usted un día decidió confesarse, cambiar su vida, usted va a aprender que la otra persona va a cambiar de la noche a la mañana. Ya cuando dice el árbol comenzó a crecer y está un poquito doblado, después queda más difícil poderlo doblar. Sí se puede hacer, pero lo que quiero decir es que las cosas no van a ser tan fáciles, porque hay personas que se desaniman fácilmente. Ay, es que oro y oro y oro y no cambia. Oye, pero dime tú, ¿a qué edad viniste tú a orarle a Dios? Que hay gente que a veces como pasado. Duraron 50 años lejos de Dios, haciendo cuanta barbaridad. A los 50 años es que vienen a orarle a Dios y quieren que el marido o el hijo cambie en un mes. Oye, tú te duraste 50 años. Tienes que saber pensar en eso, tienes que perseverar en la oración.
Perseverar en la oración. Mire que el ejemplo de la mamá de Agustín de Hipona. ¿Cuánto duró esa mujer orando por su hijo? 20 años. 20 años. Y esa sí era una mujer de oración consagrada. Y aún siendo oración consagrada, 20 años para que el hijo ¿qué? Se convirtiera. 40 años, mira, 40 años oró Mónica. Entonces, no pretendan tampoco ser tan facilistas. No pretendamos ser facilistas. Pero, ¿qué sabe qué? Que muchas veces Dios permite eso para que usted persevere en la fe. Para que persevere en la fe. A veces es el único motivo para que persevere. Persevere en la fe. Recuerden cuando el Señor le preguntaron por la enfermedad del ciego. Señor, esa enfermedad la tiene por pecado de sus padres. No, el Señor dijo, esa enfermedad la tiene para mostrar la gloria de Dios. Entonces quiere decir, muchas veces Dios permite que ciertas situaciones pasen en tu vida y permanezcan allí. Es porque te tiene ¿para qué? Para mantenerte ahí, como dice, en la raya. Es como el hombre ese que le pidió a Dios que lo sanara. Le dijo, si te sano, te vuelves otra vez al mismo barro y barrizal que estaba. Mejor quédate ahí. ¿Ya? Entonces, es muy importante eso. Es muy importante. Entonces dice, ofrecerá un becerro sin tacha como sacrificio por el pecado. Conducirá el becerro a la entrada del tabernáculo de la reunión ante Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y le inmolará delante de Yahvé. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de la reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé, hacia el velo del santuario. El sacerdote untará también con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Yahvé en el tabernáculo de la reunión, y derramará toda la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Después tomará todo el sebo del becerro inmolado por el pecado, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas, los 2 riñones, el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares y la telilla del hígado que cortará de junto los riñones, es decir, lo mismo que se toma en el becerro del sacrificio pacífico, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Mas el cuero del becerro y toda su carne, junto con su cabeza y sus piernas, con sus entrañas y sus excrementos, el becerro entero lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará sobre la leña. Será quemado allí donde se echan las cenizas. Mira que tenía que echar como expiación, echar el becerro sobre la ceniza, y ahí era donde lo iba a dejar consumir. Ahora sí entenderán el sentido ese que en los antiguos tiempos, que se echaban las cenizas sobre ¿qué? Sobre la cabeza cuando iban a hacer ¿qué? Ayuno. Que decían que se vestían de sayal y se echaban ceniza. Porque la ceniza tenía un significado de eso, de expiación. Le dice, se bañaban con ceniza. Más o menos para que sepan de dónde viene la tradición de ellos echarse ceniza. Era un signo de qué. Y por eso, ahora nuevo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ya no nos echamos ceniza. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia ahora coge la ceniza y te pone una cruz en la frente para decirte, arrepiéntete y conviértete. O sea, expía tus pecados. Porque es con el arrepentimiento y con la conversión que usted expía todo eso. Entonces, ¿cuándo te pones tú el sayal y cuándo te echas tú la ceniza? Cuando usted entra en oración, en ayuno, cuando usted entra a apartarse del mundo, a restringirse del mundo y encerrarte en su cuarto, a orar allí, a clamar a Dios. Ahí si usted se está echando esa ceniza espiritual. Ahí comienza usted a purificarse y a entregarse a Dios. Usted se ofrece a Dios allí. Ahí es donde tú te estás ofreciendo, porque ahora tú eres la víctima para Dios. Ya, tú eres la víctima para Dios. Entonces si van viendo lo importante y qué bonito es
Mira todo esto desde el Levítico, que uno sí puede ir encontrando unas enseñanzas muy buenas aquí en el libro de Levítico. Dice en el versículo 3, si todo el pueblo de Israel pecare por ignorancia. Ahora vamos a mirar, mira que los sacrificios de sacerdote eran diferentes sacrificios de personas comunes. Tiene unas especificaciones diferentes. Dice, si todo el pueblo de Israel pecare por ignorancia, sin que la asamblea se dé cuenta de ello, de modo que hiciera una cosa prohibida por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, cuando se conozca el pecado cometido, ofrecerá a la asamblea un becerro en sacrificio por el pecado, que presentarán delante del tabernáculo de la reunión. ¿Quién ofrecía el sacrificio? Mira que no lo ofrecía los que cometieron. Lo que tenían que ofrecer el sacrificio era la asamblea. Queriendo decir, si tú eres la asamblea, o sea, tú eres el que deberías darte cuenta que lo que están haciendo está mal, para decirle lo que estás haciendo está mal, y resulta que no, te descuidaste y te sucedió, pues mira que Dios, como dice, ahí donde aplica el dicho, quien por omisión peca, por omisión se condena. Si tú omites corregir a tu hermano y se derrama la sangre de tu hermano, yo pediré cuenta de la sangre de tu hermano porque tú omitiste. ¿Ya? Te mira que Dios allí ponía, quien tenía que hacer el sacrificio era la asamblea. Entonces mira que es la importancia y la responsabilidad que tienen las personas que lideran grupos, las personas que lideran hogares. Entonces los hombres en el hogar tienen una gran responsabilidad sobre el hogar, porque es la cabeza del hogar, es el hombre. Por eso, mire, normalmente cuando hay hombres que están tan perdidos, normalmente esos hogares son un desastre. ¿Ya? Son un desastre. Entonces dice, y los ancianos del pueblo pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro ante Yahvé, y será inmolado el becerro delante de Yahvé. Después el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de la reunión. Y mojará el sacerdote su dedo de la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé hacia el velo. Oh, que mira que este sacrificio es diferente al anterior, que habíamos leído anteriormente, porque aquí ya hay una aspersión. Número de veces, ¿cuántos? 7 veces. Sobre el velo del templo. ¿Ya? 7 veces tenía que hacer aspersión. En el sacrificio que estamos mostrando, en la oblación pacífica de antes y por el perdón de los pecados que se ofrecía como para purificarse, no había eso. La sangre del animal se rociaba alrededor. Acá no, acá el sacerdote tenía que coger con el dedo y rociar, hacer una aspersión de la sangre sobre el velo del templo. Entonces aquí hay una parte diferente. Después el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de la reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé hacia el velo. Untará también con la sangre los cuernos del altar que está delante de Yahvé y que se halla en el tabernáculo de la reunión, y después verterá toda la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. ¿Por qué pedía Dios derramar la sangre sobre el templo? Porque ¿qué significa la sangre en la vida de ustedes? ¿Qué es más o menos el significado por el cual los testigos de Jehová no donan sangre? Usted sabe que los testigos de Jehová no donan sangre. ¿Qué significa la sangre para el ser humano? Doña Marta nos da aquí una luz que puede ser posible. Dice, cuando dijiste rociarás 7 veces al Señor, eso significa que cuando te confiesas debes esperar 7 días para el perdón. Recuerda que hay cierto tipo de pecado que son, aunque te confieses
el espíritu de vida se aparta de ti, tienes que esperar unos días, como la fornicación, como el adulterio. Entonces, muy posible eso. Así es. La sangre es la vida. Es la vida. Entonces mira que Dios, con nosotros ya no vamos a la vida ya no vamos a derramar sangre. Por eso Dios nos pide que sea ¿cuál es la sangre que nosotros derramamos? Ya nosotros tenemos que derramar en la vida, porque la sangre es vida. Nosotros tenemos que entregar en nuestra vida. ¿La vida qué? En el espíritu, la vida espiritual nuestra, es la vida. Dice, untará también con la sangre los cuernos del altar que está delante de Yahvé y que se halla en el tabernáculo de la reunión, y después verterá toda la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Le quitará todo su cebo y lo quemará sobre el altar. Hará pues con este becerro lo mismo que hizo con el becerro inmolado por el pecado. Así hará con él. De este modo el sacerdote hará expiación por ellos y serán reconciliados. Mira que dice aquí que el sacerdote, cuando iba a expiar sus pecados, tenía que salir del campamento y ir sobre la ceniza. Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo salió y fue crucificado ¿qué? Fuera. Ya, fue San Pablo ve en ese rito una figura de Cristo que padeció fuera de la puerta. O sea, que dice, salgamos pues hacia él fuera del campamento llevando su oprobio. O sea, el Señor llevó el oprobio, ¿cuál fue? La carga del pecado. Y la hizo el sacrificio donde fuera. Mira que muchas de las cosas que sucedían en el antiguo era un signo de lo que iba a suceder en el nuevo. De una forma diferente, pero tenía una significación. Que Pablo lo decía, es que lo del antiguo es una sombra de lo que sería el nuevo. Con una nueva forma de darse, pero iba a darse lo mismo, pero una nueva forma de darse. Lo mismo va a suceder con el sacerdocio. Va a seguir el sacerdocio, pero con una nueva forma de ejercer ese sacerdocio. Una nueva forma de vivir ese sacerdocio. Que día a Dios lo está haciendo. Entonces dice, le quitará todo su cebo y lo quemará sobre el altar. Hará pues con este becerro lo mismo que hizo con el becerro inmolado por el pecado. Así hará con él. De este modo el sacerdote hará expiación por ellos y serán reconciliados. Luego sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el becerro primero. Este es el sacrificio por el pecado de toda la asamblea. O sea, Cristo hizo el sacrificio fuera ¿por quién? Por toda la asamblea. O sea, por todos aquellos que acojan. Todos los acogidos ¿en qué? En la iglesia. Por eso ahí le llaman asamblea, y ahora sería iglesia. Por eso es que dicen, Señor viene por su iglesia. O sea, el Señor no viene por los que estén metidos en un templo, que le llaman iglesia a los que van y están metidos en un templo. No, iglesias son todos aquellos que están dentro de la obediencia, siguiendo la obediencia de la doctrina que Dios dio, y los que están sellados. Porque ante todo Dios sella a su pueblo. Está sellado su pueblo. Ayer vimos el hermoso testimonio de cómo nuestro Dios ungió a Francisco con aceite. Cuando Francisco dijo, yo no sé de qué aceite me ungió el Señor, yo me acordé. No sé si ustedes se recordarán que hablamos en el libro del Éxodo que Dios preparó para ungir a los sacerdotes, mandó a preparar un perfume celestial. Era un perfume tan exquisito que Dios dijo, nadie puede tocar este perfume. Y este perfume solamente es para qué, para ungir al sumo sacerdote Aarón. Y era un sacerdote, era un perfume exquisito. Mandó a preparar incienso y mandó a preparar un perfume exquisito. Y dice la palabra de Dios que al que le hinchaban ese perfume, al que le untaban ese perfume, quedaban santificados. O sea, ¿cómo sería de poderoso ese aceite perfumado? Porque le llaman aceite perfumado, que Dios mandó hacer. ¿Ya? Maravilloso. Imagino, yo digo, de pronto tuvo que ser ese aceite perfumado, con el cual ungió en la frente a Francisco, y nos mandó ahora que Él nos ungiera a nosotros con el sello. Ahí les dejé
les resumí porque él lo contó ayer, pero lo alargué tanto, lo que hice fue cortarlo de tal manera que le quedara para que ustedes lo compartan con las otras personas y le muestren a las personas, vea cómo Dios ungió a esta persona y le dijo que ungiera todo con el sello que está en Apocalipsis 9:4. En Apocalipsis 7 habla del sello del Espíritu Santo que une a los 144,000. Usted le dice, él hace parte de los 144,000 y él pone el sello a quienes, a las personas, para que no sean arrastrados por los ángeles que vienen a castigar sobre la tierra. Dice aquí, cuando un príncipe pecare por ignorancia, cometiendo algo prohibido por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, tan pronto como se diere cuenta del pecado que cometió, dará como ofrenda suya un macho cabrío sin tacha, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Yahvé. Es sacrificio por el pecado. Después el sacerdote con su dedo tomará de la sangre del sacrificio por el pecado y lo pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos. La sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos. Quemará todo el sebo en el altar del mismo modo que quemó el sebo de los sacrificios pacíficos. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del príncipe y le será perdonado. Hay una pequeña modificación para el perdón de los príncipes. Por el pecado de un particular. Si alguno del pueblo pecare por ignorancia, transgrediendo alguna de las prohibiciones de Yahvé, haciéndose así culpable, al darse cuenta del pecado cometido, dará como ofrenda por el pecado cometido una cabra, hembra sin tacha, pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio por el pecado y la degollará en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Mira, ante todo, para la expiación del pecado tenía varias cosas. 1, tenías que darte cuenta y arrepentir. 2, tenías que llevar una ofrenda. 3, tenías que poner la mano sobre la ofrenda y ahí hacerle el ofrecimiento a Dios. Entonces tú te arrepientes, tú te das cuenta, he cometido un pecado contra Dios, contra mis hermanos, no estoy haciendo lo correcto. O sea, lo que llama uno, se te iluminó la conciencia, tienes una conciencia iluminada, que te das cuenta que estás pecando, que estás haciendo lo que no estás haciendo lo correcto. Luego vas, llevas el arrepentimiento, que es tu ofrenda, cortas con eso, ¿ya? Y al poner la mano es cuando tú dices, no lo vuelvo a hacer de corazón, ¿ya? Cuando tú te confiesas ante el sacerdote y él le dice, me arrepiento verdaderamente porque he ofendido a un Dios bueno, he ofendido, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra mis hermanos. Te está poniendo la mano sobre la cabeza. O sea, ahora antes se ponía la mano en la cabeza, ahora uno se presenta ante el sacerdote. Pero antes tú has hecho la reflexión. Luego tomará todo el sebo de la víctima como se hace en los sacrificios pacíficos y el sacerdote lo quemará en el altar como olor grato a Yahvé. Así le expiará el sacerdote y le será perdonado. Si trajere como ofrenda suya por el pecado un cordero, cuando los protestantes, ¿por qué tengo que ir a confesarme a un sacerdote? Porque en el antiguo lo hacían, el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados. Dios no lo quitó. Dios lo que quitó fue la forma de hacerlo, lo hizo de otra forma. Si trajere como ofrenda suya por el pecado un cordero, ha de ser hembra sin tacha. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Toda la demás sangre la derramará al pie del altar. Luego tomará todo el sebo de la víctima como se hace con el cordero en los sacrificios pacíficos y el sacerdote lo quemará en el altar junto con los sacrificios que se queman en honor a Yahvé. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado cometido, y éste le será perdonado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Aquí terminamos el capítulo 4.